Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Continuaremos con las meditaciones acerca de la última semana de Jesús aquí en la tierra, en este tiempo que se llama la Semana Santa o la Semana Mayor. Y en esta ocasión continuaremos con el Evangelio de Marcos, capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. Marcos capítulo 11, versículos 12, 13 y 14. Y es la historia o la narración de este evento curioso y que me intrigaba mucho, me ha intrigado mucho a mí siempre, sobre la maldición de la higuera estéril. Dice esta escritura: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no eran tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El día anterior a este evento, en lo que se llamó la entrada triunfal a Jerusalén, o la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, donde el pueblo clamaba: Hosana al Hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice que entró a Jerusalén y seguramente vio la condición espiritual del pueblo de Israel. Seguramente percibió y se dio cuenta de lo religioso, de lo ceremonioso que eran en el templo, especialmente los sacerdotes y todos los que asistían a ese lugar. Como ya era de noche, entonces se fue a Betania a dormir con sus 12 apóstoles. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, después de esto, narra esta historia de la higuera estéril, de los versículos 12 al 14, y curiosamente intercala la historia de la purificación del templo. Y luego retoma la historia de la higuera que se secó, o que secó el Señor Jesús, de los versículos 20 al 22. ¿Qué es realmente lo que quería mostrar el Señor Jesucristo con este milagro, con este acontecimiento, pero extraño, porque era contrario a lo demás que siempre hizo Jesús, de bendecir y dar vida? En este caso, maldice y seca una higuera. Bueno, estoy convencido que Jesús quería dar una lección espiritual a través de un hecho cotidiano y de algo que los discípulos y la gente de esa región conocían perfectamente: una higuera. Entonces Jesús quería enseñar algo a sus apóstoles. Dicho sea de paso, cuando Jesucristo regresa de Betania el día lunes, ya amanecido, regresa a Jerusalén después de haber visto la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios, pronuncia aquellas palabras fuertes, tremendas, que dijo: ustedes no han respetado que la casa de Dios debe ser llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y el Señor Jesucristo dice en los versículos 15, 16, 17, 18, que comenzó a echar fuera
a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, este es un buen contexto de lo que quiero explicar con respecto a la higuera. ¿Qué propósito tenía entonces este evento? ¿Cuál era el propósito del Señor Jesucristo? ¿Por qué al ir por el camino, ¿sí? ¿Por qué al ir caminando de pronto ve una higuera? Y estoy seguro que él sabía que no eran tiempos de higos, de fruto. Va y se acerca a esta higuera y se da cuenta que no tenía nada, sino solamente un frondoso follaje, hojas, pero sin fruto. Entonces él quiere enseñar una verdad espiritual a través de un acontecimiento de la vida real. Podemos entender que el Señor Jesucristo aprovecha esa situación, este llamado de atención de los apóstoles preguntándose, bueno, ¿qué está tratando de decirnos? Y no era otra cosa más que un símbolo del juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Un juicio de parte de Dios como un símbolo contra el pueblo de Israel. Era una higuera muy frondosa, con muchas hojas verdes, pero que no tenía fruto. La higuera en el Antiguo Testamento se menciona en repetidas ocasiones como una analogía, un símbolo de Israel. Oseas y Jeremías y otros profetas del Antiguo Testamento, en el Antiguo se menciona que Israel era como un higo, ¿sí? En una ocasión Jeremías tiene una visión de dos tinajas donde hay unos higos maduros, agradables, ricos, sabrosos, y en la otra están otros que no se podían comer prácticamente, que no eran inservibles. Entonces, cuando Jesucristo ve la condición espiritual del pueblo de Israel, se da cuenta de la religiosidad, de la frialdad, de la rutina, de lo ceremonioso que ellos eran, pero vacíos en su vida espiritual. Estaban mercadeando, estaban robando, estaban engañando a la gente, estaban abusando de la buena fe y de la inocencia de la gente que iba a Jerusalén para comprar sus animalitos, y habían hecho la casa del Señor una cueva de ladrones. Perdón. Aquellos hombres, aquel pueblo, que un día antes había cantado, gritado, clamado, aclamado, bendito sea que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, Hosana. Pocos días después iban a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque su fe, su vida espiritual era hueca y vacía, y ritualista y ceremoniosa y religiosa. Parecía que eran muy entregados, pero en realidad eran hombres terribles, con mal testimonio, con malos sentimientos, con malos pensamientos. Así como esta higuera estaba muy frondosa, muy bonita, llena de hojas, y todos pensarían,
está verde, está llena de hojas, seguramente tendrá frutos. Cuando Jesús se acerca, vio que no tenía ningún fruto y que no se podía comer nada. Entonces Jesús por eso dice esas palabras de que nadie más va a poder comer de tu fruto. Y era una declaración del juicio que iba a venir contra aquellos religiosos, ceremoniosos, legalistas, que solamente aparentaban una cosa por fuera, pero eran gente que no daba fruto. Su vida no era congruente con lo que ellos creían. Su testimonio estaba por los suelos y era contrario a lo que ellos profesaban y predicaban. Esto es una exhortación para nosotros de que podemos aparentar ser muy frondosos y estar llenos de hojas y hasta tener fruto, pero Jesucristo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Y Jesucristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque Jesús dijo también: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No se trata de venir al templo, no se trata de saber versículos de la Biblia solamente, no se trata solamente de participar en las actividades de la iglesia, no se trata solamente de servir en la iglesia, no se trata solamente de asistir o legalmente, rigurosamente, devocionalmente, venir y dar mi ofrenda y levantar las manos. La vida cristiana es mucho más que eso. Debe ser auténtica y congruente. Si nosotros creemos en Dios, debemos vivir de acuerdo a sus mandatos y a como Él nos está pidiendo, dando fruto en toda nuestra vida. El Señor, cuando Él venga, cuando Él nos pida cuentas, cuando vengamos a juicio, los verdaderos creyentes en Jesús no vamos a perder la salvación. Estamos inscritos en el libro de la vida. Pero sí, va a pedirnos cuenta del fruto que dimos cuando nos puso aquí en Betania, en la iglesia. ¿Qué fruto dimos? ¿Cuáles son las evidencias de que realmente somos verdaderos creyentes? Él no te va a preguntar, no nos va a preguntar si tenías un hermoso templo, un gran templo, si danzabas o no. Él no te va a preguntar si danzabas, Él no te va a preguntar si levantabas las manos. Es más, a Jesús no le impresiona la música hermosa, técnicamente perfecta que podamos entonar o tocar o cantar. Lo bien que cantemos, a eso no le impresiona al Señor, ni nos va a pedir cuentas de ellos. O si asistías a una iglesia famosa, que todo el mundo hablaba de ella o conocía, o si tenías un pastor famoso, muy reconocido a nivel nacional o mundial. No te va a preguntar eso. Te va a preguntar de manera individual y puntual cuáles son los frutos que tú diste en tu vida. Por eso, esta historia de la higuera, para hacer una analogía con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesucristo, un pueblo, ¿sí?, que parecía muy religioso, muy entregado, que buscaba a Dios, pero que era hueco y vacío. Era estéril, porque no daba fruto. No tenía un buen testimonio. Y Jesucristo se decepcionó de esta higuera y dijo: ya nadie va a poder comer de ti. Y cuando regresaron al día siguiente,
dice la Escritura, que pasando por la mañana, versículo 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Parecen unas palabras duras, pero no era otra cosa más que la analogía y la evidencia de que muchas veces el pueblo de Dios aparenta ser una cosa, pero en realidad es otra. Aparenta ser muy frondoso, muy lleno de vida, ¿sí? Muy religioso, muy ceremonioso, pero sin fruto. Y al Señor no le sirve la gente que no da fruto. Necesita expresar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y como Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así sus discípulos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima meditación.